Entonces, vamos a ver el cálculo del enésimo término. Cuando nosotros hablamos del enésimo término, nos estamos refiriendo a cualquier otro término que no es el primero de la serie, ¿sí? Que no es el primero de la sucesión o progresión, en este caso, aritmética, que es lo que estamos trabajando. Entonces, tenemos allí este ejemplo que vamos a trabajar y dice, calcular el 14º término de la serie 6, 2, menos 2, menos 6, menos 10. Esos pues son algunos términos, algunos de los términos que tiene esa serie, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar escribiendo los datos. Entonces, miren, de acuerdo a la fórmula que tenemos, a n igual a 1 más, entre paréntesis, n menos 1 d, eso lo que nosotros debemos de tener es a1, n y d. ¿Sí? A1. Bueno, A1 recordemos que es el primer término, ¿sí? Primer término. Entonces, observando la serie que nos dan, ¿cuál es el primer término? ¿Cuál es el primer término de esa serie? El 6. El 6, ¿verdad? Entonces, A1 es igual a 6. Ahora, N es la posición del término que vamos a buscar. Entonces, dice, calcular el 14º, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale n? 14. 14. Muy bien. Ahora, d es la diferencia o razón, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no nos están dando esa diferencia, pero como nos están dando términos, se puede calcular. Entonces, lo que tenemos que hacer es el siguiente proceso. Vamos a tomar dos términos, ¿sí? Yo aquí pues voy a elegir el 6 y el 2 y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al segundo término, que aquí es el 2, le voy a restar el término anterior, ¿sí? Que aquí es 6. Bueno. ¿Y cuánto es 2 menos 6? Esto es menos 4, ¿sí? Entonces, la razón aquí es menos 4. ¿Estamos claros de cómo calculé ese menos 4? Bueno, entonces yo espero que sí. Entonces vamos a ahí. Y entonces, ahora pues vamos a utilizar, ¿verdad? La fórmula que tenemos para poder calcular ese enésimo término. Bueno, entonces, decimos ahí. Ya me di cuenta que pegar así es lo que limpian. Entonces, A1. ¿Cuál es el valor de A1? 6. 6. 6. Entonces aquí vamos sustituyendo esos datos. Lo voy a hacer así porque puso lento esto. Entonces 6. Luego dice más y entre paréntesis tenemos la letra N. ¿Cuánto vale N? 14. 14. 14. Entonces aquí colocamos 14 y copiamos ese menos 1 que ya está en la fórmula. Bueno, después de eso, ahí vamos a tener una multiplicación. Y después del paréntesis, ustedes se dan cuenta, pues tenemos la letra D. Entonces ahí vamos a multiplicar con la letra D, que ¿cuál es el valor de D? Menos 4. Menos 4. Muy bien. Entonces allí estamos. Entonces ahora vamos a hacer. Entonces decimos ahí ese. Ay, no, y eso no se guarda. El enésimo término, que su símbolo es AN, es igual
Entonces, aquí vamos a ir operando. Entonces, miren, ese 6 lo copio. Y lo primero que vamos a hacer es resolver esa operación que tenemos en el paréntesis. 14 menos 1. ¿Cuánto es? 13. 13. 13. Ahora colocamos ahí por y copiamos menos 4. Y recuerden de que nosotros primero vamos a hacer la multiplicación. Entonces colocamos ahí el 6, 13 por 4. Que como los signos son diferentes nos va a quedar negativo. Y decimos ahí, ¿cuánto es 13 por 4? 52. Bien, 52. Y por último, hacemos esta operación. 6 menos 52. Y eso nos da Menos 46. muy bien. Muchas gracias. Menos 46. Y ya ahí está resuelto. ¿Sí? Y ahí está resuelto. Entonces, el enésimo término es menos 46. Aquí pues no hay necesidad de construir la serie, ¿sí? Solamente encontramos el término y ahí está. Bueno, no sé si hay alguna duda respecto a cómo calcular entonces el enésimo término. Profe, profe, Sí, dígame. ¿cómo sacó el 2 menos 6 igual a menos 4? Bueno, el 2 y el 6 estaban acá arriba. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar uno de los términos. Yo aquí pues tomé el 2, ¿sí? Y lo escribí. Y esa es la regla. Tomo uno de los términos y le voy a restar el término anterior. Bueno, ¿qué número estaba antes de ese 2? El 6. Entonces viene usted con su calculadora y hace 2 menos 6 y eso da Menos 4. menos 4. Y así fue como se calculó. Y los otros números no se usan. Se puede, miren, ese proceso se puede tomar con cualquier número. Por ejemplo, yo pude haber hecho con menos 10. Si yo tomaba el menos 10, entonces yo hubiera tenido que decir menos 10 menos, ¿y cuál es el término que está anterior a menos 10? No, 6. 6. Menos 6. Menos 6. Entonces aquí agrego otro menos 6, ¿verdad? Entonces uso mi calculadora, menos 10, menos 6, y eso nos va a dar igual. Menos 4. Recuerden que la diferencia es un valor constante, que con ese valor es que se va generando cada uno de los términos, ¿verdad? ¿Sí les dio el menos 4? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces así. Se puede hacer con cualquiera de los términos. Ustedes toman un término y le restan el término anterior. Así es como se calcula la diferencia cuando tenemos una serie. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No sé si hay alguna otra duda respecto a esto, porque ahora vamos a ver cómo calcular el número de términos. No, profe, prosiga. Bueno, entonces, Profe, disculpe, para calcular el enésimo término siempre hay que restar por el segundo. no. Restar por el segundo, dice. No. Es lo que les estaba diciendo aquí. Puede hacerlo con cualquiera. ¿Sí? Puede hacer con cualquiera, pero le tiene que restar el anterior a este. Gracias. Bueno. Entonces vamos a allí. Entonces vamos a trabajar ahora en calcular el número o posición de un término. ¿Sí? Entonces, vamos acá y dice en la sucesión. Tal vez utilizo, porque no sé cuáles puse. 3, 8,
13, 18. ¿Cuál de sus términos tiene un valor igual a 98? ¿Cuál de sus términos tiene un valor igual a 98? Entonces, aquí nos dan una sucesión y nos dan un término que no sabemos en qué posición va en esa sucesión. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar. Nosotros vamos a buscar en qué posición está en esa sucesión aritmética. Entonces, la ecuación aquí es AN menos A1 más D dividido D. Esa es. Solamente vamos a copiar ahí, permitan. Bueno, entonces, ahí estamos. Voy a copiar de una vez aquí porque esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces decimos ahí. Primero, los datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Verdad? Y observemos bastante qué es lo que nos pide la fórmula, ¿verdad? Miren que nos pide AN, nos pide A1 y nos pide D. Entonces, AN. ¿Cuál es el valor de AN? AN es el término que en este caso me están pidiendo ubicar, ¿sí? En este caso, ese término es el número 98, ¿sí? Ese es AN. Ahora, A1 dijimos que es el primer término. Entonces, ¿cuál es el valor de A1? 3, profe. 3, muy bien. Ahora, tenemos que calcular la diferencia. Entonces, aquí es en donde les dejé yo, ¿verdad? Entonces, miren, voy a utilizar aquí, para que no digan que siempre es el segundo término, entonces voy a utilizar el 13. Entonces, 13 menos, y le resto el anterior. ¿Cuál es su término anterior? 8. 8. Entonces restamos 13 menos 8. ¿Y cuánto nos da? 5. 5, muy bien. Entonces, ese es el valor de la razón. Entonces, aquí vamos a colocar que D es igual a 5. Así es como vamos a calcular la diferencia en una sucesión. Entonces, ahora vamos a sustituir esos datos en la fórmula que tenemos. Entonces, AN. ¿Cuál es el valor de AN? 98. 98, muy bien. 98. Menos A1. ¿Cuánto vale A1? 3. Muy bien. Más. ¿Cuánto vale D? 5. 5. 5. Y ojo, 5. y por ejemplo, aquí nos hubiera salido menos 5, ¿verdad? Entonces, ahí le hubiéramos tenido que colocar ese menos 5, ¿verdad? No vayan a cometer el error de omitir el signo que tenga la razón. Aquí porque es positivo, entonces se escribe solo así. Y ahora abajo también tenemos la letra D. Entonces abajo también 5. Entonces vamos a hacer aquí esa operación de arriba primero. Entonces dice 98 menos 3 es 95. 95. Y 95 más 5, 100. 100. Entonces ahí 100. Eso pues ustedes lo pueden hacer con su calculadora perfectamente. Y colocamos ahí dividido 5. ¿Y cuánto es 100 dividido 5? 20. 20. Entonces, ahí está la solución. Algo que no hicimos acá, no me recuerdo si lo hicimos en los otros problemas, pero hay que escribir la respuesta, ¿verdad? Entonces, como aquí la pregunta es, ¿cuál de sus términos tiene un valor igual a 98? Entonces, aquí lo podemos redactar de diferentes maneras. Podemos decir la posición del número 98 en usted. No. De plano se me desactivó acá. Ahí está.
El número 98 es 20. O también podríamos decir el 20º término de la sucesión es 98. O 98 es el 20º término de la sucesión. O sea, ahí hay diferentes formas de responder. Eso ya es de acuerdo a nuestra redacción, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a redactar esa respuesta. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, Sí, dígame. al 5 solo se le agrega más. Se le agrega más, dice. Ajá. ¿En dónde se le agrega más? O sea que para hacer la operación 98 menos 3 más 5, solo sí. Sí, así como está ahí. Ya. Bien. Entonces, voy a colocar la hoja de trabajo solamente para resolver posibles dudas que ustedes tengan. Entonces, esta es la hoja de trabajo número 4. Entonces, en la primera dice, resuelva las siguientes operaciones y elabore la progresión indicada. Entonces, por ejemplo, en este dice el cuarto término de una serie es 19 y el décimo término es 34. Calcule el primer término y la razón de la sucesión. Construya la serie con los primeros 4 términos. Voy a resolver uno de estos, ¿sí? Veo que ahí están un poco diferentes. Entonces, el cuarto término, dice, de una serie es 19 y el décimo término es 34. Nos piden el primer término, pero para primer término voy a escribir aquí la fórmula. Aquí pues, yo como les dije el otro día, mejor si ustedes escriben sus fórmulas en una hojita que ustedes puedan tener a la mano para saber qué es, ¿verdad? Entonces, A1 es primer término. Aquí es E de menos 1 por D. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que en este caso, yo puedo conocer a N porque podría ser el 19 o podría ser el 34. Pero en este caso no conozco cuánto vale N y menos conozco D, ¿sí? O sea, no puedo resolver de inicio. Entonces, aquí nos pregunta, calcule el primer término y la razón de la sucesión. Aquí hay que calcular primero la razón de la sucesión, ¿sí? Entonces, para eso, vamos a iniciar con proceso y vamos a imaginarnos, ¿verdad? Y dice que el cuarto término de una serie es 19. Y el décimo término es 34. Entonces, solo permítanme. Entonces, la razón, su ecuación es AN menos A1 y dividido N menos 1. Pero AN es el enésimo término y A1 es el primer término, pero aquí no conocemos el primer término. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Nos dicen el cuarto término. Vamos a suponer que el primer término es ese cuarto término. 19. ¿Sí? Entonces, era el cuarto. Eso quiere decir de que lo retrocedimos. ¿Cuántas posiciones para llegar al 1? Lo retrocedimos 3 posiciones. ¿Sí? 3 posiciones. Retrocedimos ese cuarto término. Entonces, este décimo término, este pues va a ser 34. Y como retrocedimos 3 posiciones, entonces aquí n va a ser
Décimo es 10. 10 menos 3, 7. Entonces, en este caso, ese va a fungir como el séptimo término. ¿Sí? Lo estoy retrocediendo. Lo que hice para poder llegar. Entonces, aquí. Y vamos a evaluar con la fórmula. Entonces, AN es 34. A1 es 19. N7 menos 1. Entonces, ahí vamos a hacer 34 menos 19. Eso es 15. Solamente estoy dudando aquí. Perdón. Solamente voy a corregir algo, chicos. Aquí no es 3. Porque estoy avanzando hasta el cuarto término. Entonces, son 4. Son 4 unidades. Se le resta el número del término. Entonces, aquí nos va a quedar 6. Porque si no, esto no nos va a cuadrar. Entonces, aquí N es 6. Repito, o sea que lo que le vamos a restar a este otro es la cantidad que dice este. Como dice este, dice 4. Entonces, décimo, 10. Cuarto, 4. 10 menos 4, 6. Entonces voy así porque si no, no nos va a cuadrar. Y 6 menos 1 es 5. 15 dividido 5 es 3. Entonces ahí ya tenemos la razón. Y con eso pues ya podemos calcular entonces el primer término. Entonces aquí voy a colocar. Entonces ahora mi enésimo término podemos tomar ya sea el cuarto o el décimo. Cualquiera de los dos. Tomemos el de 19. Entonces, si tomamos el de 19, entonces ahora n es la posición en que está ubicado ese 19, dice cuarto. Entonces, n es 4. Y la razón, pues, la acabamos de calcular. Ahí nos dio que es 3. Y ya con eso calculo el primer término, que es enésimo término 19, menos n, que es 4, menos 1, por la razón que es 3. Entonces aquí digo, el primer término es 19 menos 4 menos 1 que es 3. Aquí por 3. Es A1 es igual 19 menos 3 por 3 es 9. Y entonces 19 menos 9 es 10. Entonces el primer término es 10. Y por último nos dice, construya la serie con los primeros 4 términos. Entonces, el primero es 10 y la razón es 3, entonces le vamos a ir sumando 3. 10 más 3, 13. 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. Y ahí está. Solamente eso es lo que nos pide. ¿Alguna duda en ese ejercicio? No lo entendí muy bien, profe. Bueno, yo espero que ustedes puedan analizar. Bueno, Cuarto. por cuestión de tiempo, pues ya no me puedo alargar más. Solamente les hago indicación aquí, ¿verdad? En el segundo, que es similar. Dice, el séptimo término de una sucesión es menos 10. Entonces, nosotros partimos por suponer que entonces el primer término es el menos 10. ¿Sí? Pero ese es el séptimo término. Y vamos a suponer que el enésimo término es el menos 40. Pero ese está en la posición 17, ¿sí? Entonces, n es la posición en la que está el 40, que es 17, menos la posición en la que está el otro, que es 7. Y eso nos da 10.
¿Sí? O sea que entonces aquí vamos a trabajar con los datos. Menos 10, menos 40 y 10. ¿En qué ecuación van a aplicar eso? En la de la razón. Que ahí la tenemos. AN menos A1 y dividido N menos 1. Ahí pues ya solo es sustituir los valores, ¿verdad? Y ustedes ahí pues con su calculadora se van ayudando para poder hacer. Bueno. Una vez que encuentren eso, entonces vamos a tener ya nuevos datos, ¿verdad? Entonces el AN lo vamos a colocar que sería el menos 10. N vamos a decir que es la posición de ese número 10 que va a ser 7, ¿sí? Y D va a ser el valor que ustedes obtengan de respuesta en este cálculo. Y ya después, pues ya encuentran entonces el primer término con la ecuación de primer término que es AN menos N menos 1 por la razón. ¿Sí? O sea, ese mismo proceso van a seguir. Ya les coloqué ahí datos, ya solamente tienen que sustituir y guiarse por lo que les estoy diciendo, ¿verdad? ¿Claros? Más o menos. Más o menos. Bueno, ustedes ahí sí que concéntrense, anoten sus fórmulas en una hojita para tenerlas a mano y analicen qué es lo que pide cada uno. Los otros pues dicen calcule el enésimo término, automáticamente van a saber que van a utilizar la fórmula del enésimo término. Y los otros dicen calcule el lugar, aquí van a buscar la fórmula de n, ¿verdad? Que es lo que vimos. ¿Sí? Entonces, estos están fáciles. Entonces analicen ahí bien y van a ver que van a poder resolver. Bueno, así vamos a finalizar.